Bienvenidos a este video reportaje sobre el cuento Viaje alrededor del porvenir. Este relato, inspirado en la obra de César Vallejo, nos invita a reflexionar sobre la realidad de las personas que sufren injusticia social y desigualdad. Abordaremos el valor de la solidaridad, la injusticia y el mensaje humanístico que plantea el autor. El cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo se enmarca en una literatura vanguardista y crítica que refleja las profundas desigualdades e injusticias sociales del Perú a inicios del siglo XIX. La vida del autor, marcado por su origen andino, su contacto con la pobreza y la discriminación, influyó directamente en su mirada literaria, permitiéndole construir personajes y situaciones que evidencian la realidad opresiva en la que vivió. En este relato, los personajes se desenvuelven dentro de un entorno atravesado por el machismo y el clasismo, reproduciendo estereotipos sociales que limitan su libertad y condicionan sus comportamientos. A través de sus actitudes y diálogos se revela cómo la estructura social de la época perpetuaba la desigualdad humana y restringía el valor del individuo dentro de una jerarquía injusta. Buenas tardes, Miss. Soy alumno de Cátedra de Vallejo, integrante del grupo número 6. Bueno, en este momento le voy a hacer una pequeña entrevista que consta de 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué manera las actitudes de los personajes en el viaje alrededor del porvenir reflejan las desigualdades sociales que presentan en la época retratada por César Vallejo? Gracias Víctor. En el cuento, ¿no?, de César Vallejo se evidencia mucho esta diferencia social, especialmente en estos dos grupos, ¿no? Aquellos que tienen la autoridad de la clase social y aquellos que no la poseen. Vallejo, a través de diferentes situaciones como el trato desigual, la marginación, la discriminación, nos hace ver cómo nuestro país a inicios del siglo XX tenía estas diferencias, ¿no? Que hacía retratar a sus personajes de acuerdo a las actitudes que muestran el país. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cree usted que la situación de injusticia retratada en el cuento son unas críticas directas a la estructura social peruana al inicio del siglo XX y por qué? Sí, las injusticias que se retrata en el cuento nos evidencia cómo la sociedad miraba a aquellas poblaciones vulnerables, aquellas poblaciones que no tenían estos recursos económicos, y cómo se evidenciaba a través del sometimiento, a través de ese lenguaje que transforma César Vallejo, donde aquel que no tenía, su expresión era más respetuosa, más temerosa, a diferencia de aquellos que tenían el poder y menospreciaban a aquellos que no tenían estos recursos. Continuando con la última pregunta, ¿hasta qué punto podríamos decir que el clasismo influye en las acciones de decisión de los personajes principales? Sí influye, porque aquellos que tienen el poder, aquellos que pertenecen a esta clase alta tan evidenciada en aquella época, son los que toman las decisiones en nuestra sociedad, en la sociedad de aquella época, a diferencia de aquellos que no la tienen y que simplemente no tienen voz, no tienen voto. Y esto es lo que César Vallejo siempre retrata en general en todos sus cuentos, el hecho de mostrar todas estas vulneraciones a estas poblaciones. Y a través de su poesía, a través de sus cuentos, él quiere evidenciar una denuncia a través de poder mostrar el maltrato, las desigualdades, el hecho de que no puedan tener las mismas oportunidades. Y siempre lo evidencia no solamente para conocer la realidad, sino también para denunciarla. Creo que también muestra un parte de su ideología política a futuro, ¿no? Exacto, ¿no? Mucho más porque César Vallejo es quien vive, ¿no? Quien también a través de su experiencia personal, él ha vivido estas situaciones y se identifica con el prójimo, especialmente con estas poblaciones que lo necesitan. Muchas gracias, Miss. Gracias un a gusto ustedes. para usted. Gracias. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento, mi nombre es Yulisa Bustamante y bueno, ante todo quiero empezar agradeciendo a la licenciada Ivette Aguilar Soto por tomarse el tiempo de brindarnos su análisis y compartirnos sobre todo su mirada profesional en el cuento Viaje al porvenir. Realmente apreciamos profundamente la claridad con la que ella abordó los temas de injusticia social, desigualdad y el contexto en el que se vive, en el que se rodea la obra.
Bueno, personalmente me pareció muy valioso cómo usted relacionó el mensaje que nos brinda Vallejo con la realidad peruana en los inicios del siglo XX, claramente mostrando las diferencias de clases sociales y la situación de personas más vulnerables en ese entonces. Entonces su análisis también nos ayudó a comprender que los personajes no solo representan una ficción, sino que también reflejan una realidad que nuestro país vivió aquellamente muy intenso. Gracias a su explicación pudimos entender la obra de una manera más crítica, más sensible y conectada a nuestra historia. Y una vez más queremos agradecerla a usted, licenciada Soto, por su tiempo, su disposición y por enriquecer nuestro trabajo con su mirada más profesional. Muchas gracias a nombre del grupo número 6. El cuento El viaje alrededor del porvenir nos muestra una realidad llena de injusticias y desigualdad a través de los personajes. César Vallejo nos hace ver cómo el machismo, el clasismo y la falta de solidaridad afectan la vida de las personas. Este relato nos recuerda que la literatura no solamente cuenta historias, sino que también nos ayuda a entender nuestra propia sociedad. Por eso es muy importante reflexionar y buscar construir en un país más justo, más humano y donde todos tengamos las mismas oportunidades.